Queridos hermanos, nos encontramos en una sección especial de conversaciones entre amigos. Y hoy tenemos un invitado bastante especial, amigo de la banda católica Querigma, y es el señor Pablo Enrique González, quien es miembro o quien fue miembro de la Comisión Restauradora de la Reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Le damos la más cordial bienvenida a Pablo y gracias por recibirnos acá en su casa. Yo me siento en casa, sí, tratamos de estar en casa. Cuando llegamos acá, lo primero que nos dijeron es, esta es su casa, pónganse cómodos. Entonces, antes de comenzar, vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien obre y quien haga esta conversación sabrosa, ¿verdad, María Emilia? Así es. Vamos a invocar al Espíritu Santo, diciendo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Y se renovará la faz de la tierra. Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de sus consolaciones. Porque por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. San Pablo Apóstol. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como dijo nuestro hermano Ender, estamos en conversaciones entre amigos con este invitado que para nosotros es un gran honor tenerlo, y hoy, 11 de septiembre, ¿quién más para hablar de nuestra patrona, nuestra Virgen de Coromoto, y conocer un poco también más sobre el ser humano también que es Pablo González? Bien, entonces vamos a comenzar con esto, ¿no? Así. ¿Quién es Pablo González? Bueno, Pablo González nació en la costa oriental del lago, nací en Lagunillas, y pues a los 9 años me trajeron acá a Maracaibo, donde he vivido toda mi vida. Hice mis estudios de bachillerato, estudié en la nueva Escuela de Artes Nectalis Rincón, soy egresado de la Escuela de Artes Nectalis Rincón, hice mi bachillerato en Julio Árraga, la Escuela de Artes Julio Árraga. Luego hice docencia y de allí pues comencé a trabajar en los centros periféricos culturales con el decreto 332 de Carlos Andrés Pérez, que se trataba de llevar el arte a los barrios. Para el año 76 entré a Niños Cantores del Zulia, entré como director de la Cátedra de Artes Plásticas de Niños Cantores del Zulia, y de allí me fui a España. Tuve una beca donde fui a estudiar restauración y pues hice una especialización en área de papel, que es lo que más tarde me lleva, área de papel en miniatura, que es lo que más tarde me lleva a Coromoto. Ese es Pablo González. Esa especialidad, déjenme decirles que Pablo dijo, no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de quien es la protagonista hoy. Pero nosotros queremos que ustedes conozcan a este ser humano extraordinario que entre esas conversaciones antes hemos visto el maravilloso trabajo que Dios y su madre han hecho con esa conversión. Pero pregunto una que me dio ahorita curiosidad. Esa especialidad que usted tiene aquí, muy pocas personas la tienen en Venezuela. Sí, realmente es un área bastante escasa de profesionales, y bueno, creo que soy uno de los poquísimos restauradores en el área de miniaturas que hay aquí en Maracaibo. Para que entendamos un poco también lo que habla de Pablo de lo que es el área de miniatura, quienes conocemos a Pablo de un poquito antes, podemos haber escuchado esas historias de que sus primeros ingresos económicos se los debe a un alfiler. ¿Cómo era eso? O sea, ¿cómo es eso de que sus primeros ingresos se los deben a un alfiler? Bueno, yo cuando aquí había, recuerdo, un bar, por denominarlo de alguna manera, un sitio muy bohemio que había aquí en Maracaibo, que se llamaba Estur Ricardo, que funcionaba en la avenida Bellavista, una casa que rentó un señor griego
con un concepto completamente nuevo. Había poca iluminación eléctrica, todo se alumbraba con velos, con velas, muchos instrumentos musicales, cada quien armaba su parranda allí, y me acuerdo que la cerveza costaba 2 bolívares. Sí. Y bueno, los estudiantes allí iban, Ender Cepeda, Pedro Piña, todo aquel grupo de artistas, de estudiantes de aquel momento, y dibujaban y ofrecían sus pinturas allí. Y bueno, yo llevaba mis paisajes en cabezas de alfiler, que las colocaba sobre un corcho, y también vendía mi producción allí. Esos fueron mis primeros pasos por buscar un ingreso personal. Y supongo que tenías que venderlo con una lupa inclusive, porque... No, la lupa salió después. Primero yo vendía el alfiler en su corcho, y ya después se hizo un poquito más técnico el trabajo, le colocamos lupa, Pedro Piña me ayudaba en esas cosas, y había otra presentación. Hubo un momento donde conseguimos unas cúpulas de cristal, y era exquisito el trabajo, y su corcho pegado en la madera con su cúpula y su alfiler con el paisaje. Eran paisajes alusivos a Maracaibo, al lago específicamente. Recuerdo que en uno, que fue uno de los más diferentes de todos, pinté al Teatro Baral, la fachada del Teatro Baral en una cabeza de alfiler. Dice que estamos hablando, y una de las principales características de esa entrevista es que es partícipe del equipo de restauración de Nuestra Señora de Coromoto. Pero Nuestra Señora de Coromoto trae a Pablo a la iglesia, ¿cierto? Sí, definitivamente es Coromoto quien abre esa puerta. ¿Un Pablo católico o no católico durante gran parte de su vida? Bueno, era católico porque venía de una familia católica. Mi mamá era una mujer creyente, una mujer con mucha fe, pero realmente yo me movía en un medio artístico, era un estudiante de una escuela de artes plásticas, con las locuras y todas las inquietudes de un artista plástico bohemio de aquel tiempo, y pues no era mi centro realmente la iglesia, y mucho menos Dios. En el año 2002, que es cuando empieza a dar un vuelco mi vida, María Camino Jesús, la Fundación María Camino Jesús, a través de José Luis Mateo, me invitan a hacer una experticia sobre la imagen de la Sagrada Reliquia de Coromoto. Ya ellos la conocían, ya ellos venían viendo los daños que se avistaban en la imagen, y pues en aquel momento, un tiempo del paro petrolero, un momento muy crítico para nuestro país, yo accedí con ciertas limitaciones a ir a Guanare. Para ese momento me habían diagnosticado un cáncer de piel con lesiones de mal comportamiento. Ya había tenido 3 intervenciones quirúrgicas, y pues estaba justo en ese momento pasando por un proceso de quimioterapia que fue terrible, pues realmente no se obtuvieron los resultados esperados, y aquel tratamiento me hizo muchísimo daño físicamente. Yo accedí a esa experticia, fuimos a Guanare. Recuerdo que el padre Manuel Brito hizo en aquella mañana un ritual muy bonito para sacar la imagen de la Virgen. Era la primera vez en muchísimo tiempo que se retiraba la imagen del relicario y iba a ser observada técnicamente. Yo recuerdo que en aquel momento recomendé, por supuesto, no sacar en peregrinación. Había un proyecto de llevar a peregrinar la Virgen de Coromoto por todos los estados de Venezuela, pidiéndole por aquel momento tan difícil que se estaba generando. Y pues yo recomendé no sacar la imagen a peregrinar, puesto que iba a estar sometida a niveles de temperatura, de iluminación, iba a estar las vibraciones de los aviones, todo eso sin duda alguna iba a incidir en mayor deterioro para la imagen. En aquel momento no tenía conciencia de lo que realmente había allí. Y bueno, la conferencia episcopal respetó aquel informe, y pues la imagen de la Virgen no se llevó a restaurar. Y bueno, en otra ocasión se hicieron otros estudios
donde José Luis Mateo, basado en estos estudios, propuso la restauración de la imagen de la Virgen. Él estaba realmente muy preocupado porque cada vez que iba, la Virgen estaba más deteriorada. Y bueno, no fue sino hasta el año 2008 cuando la Conferencia Episcopal decide reunirse para decidir si se restaura o no la imagen de la Virgen. En enero del año 2009, la Conferencia Episcopal acepta la restauración de la Sagrada Reliquia. Este proceso comenzó en el mismo 2009, en marzo del año 2009. Comenzó justo el 11 de marzo. 11 de marzo. 11 de marzo, una fecha específica. Bueno, yo viendo el daño terrible que tenía la Sagrada Reliquia, le pido a Nancy Morela Jiménez, quien para ese momento era la jefe del Departamento de Restauración de Papel de la Biblioteca Nacional, que me acompañe en aquel proceso. Y sabía que Nancy estaba casada con su trabajo y que no iba a ser fácil. Sin embargo, cuando yo la llamo esa noche, me dice: no hay ningún problema, ahí me botaron ayer de mi trabajo. Imagínate. Y bueno, Nancy se involucró inmediatamente y pues para el mes de marzo Nancy fue copartícipe en la restauración de la Sagrada Reliquia de Coromoto. Sin duda alguna, esta experiencia cambió la vida de todos, cambió el enfoque de todos, particularmente el mío, lo cambió radicalmente. Es oportuno, Pablo, ya que estás tocando el tema, ¿no? Un poco de historia de esto y que llama la atención es, número uno, Pablo, lo acaba de decir, viene de una familia católica, de una mamá creyente, pero Pablo no era creyente, no era practicante. No, para nada, ¿no? Y llega a Coromoto. Y llamas a Nancy. Perdón, quiero aclarar. 7 años después, yo recuerdo que aquel día, el día de la experticia, la primera experticia que se hace en el año 2002, yo en la tarde salí del santuario y dije: ya yo voy a suspender estos tratamientos. Yo me sentía muy mal y decidí acabar con la fiesta. Dije: cero quimioterapia y que pase lo que tenga que pasar. Y bueno, regresamos a Maracaibo. Prácticamente en una semana yo estaba levantado, estaba trabajando en mi taller. Yo nunca asumí que había sido sanado. Simplemente me mejoré. Tuviste Me una mejora. mejoré y punto. 7 años después es inminente la restauración de Coromoto y me invitan a ser partícipe de la restauración. Que podemos decir que Coromoto dijo: yo quiero a Pablo aquí y yo quiero que él comience a proclamar, comience a divulgar realmente ese mensaje que está dentro de lo que es la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Fíjate, y lo manejamos como dato curioso también, porque queríamos comentarle también, Nancy no creía. Nancy era atea. Era atea. Pero era, Ni siquiera católica, era atea. Me lleva a invitarla, que Nancy es una excelente profesional, una versada en el área de restauración en papel, una mujer con una experiencia impresionante, y pues yo la invito para que me acompañe en la restauración de Coromoto. Obviamente, después de los estudios realizados sobre la imagen de la Virgen, nos dimos cuenta que estábamos metidos en un paquete. Sí, porque los daños generados en la imagen eran terribles. La Coromoto en aquel momento se veía prácticamente irrestaurable. Sin embargo, pues nos lanzamos en esta aventura, hicimos muchísimas consultas y pensábamos que el tiempo podría ser entre 3 o 4 semanas como mínimo. Primero, que era una restauración, un evento inédito, porque era una micro restauración. Y pues no sabíamos realmente qué iba a pasar. Estábamos sumamente preocupados porque en la medida que ya pudimos destapar la imagen, las condiciones de la imagen eran
precarias, era muy, pero muy difícil la restauración. Sin embargo, aunque esto ha sido polémico, porque yo siempre he dicho, la Virgen se restauró sola, sí, obviamente nosotros cumplimos un papel profesional allí, cumplimos con pautas, fuimos instrumento para que aquello se diera, pero realmente el trabajo lo hizo la Virgen. Definitivamente la Virgen María utiliza, o Coromoto utiliza el término restauración. Les voy a decir una cosa, ahora en este momento digo yo, la Virgen no necesitaba restaurarse porque ella estaba nada menos y nada más que la Madre de Dios. Los que necesitábamos restaurarnos éramos nosotros. El llamado era para nosotros y creo que es lo que ha ocurrido en estos años que han transcurrido. Coromoto para aquel momento era la gran desconocida. Imagínense que solamente existía una sola foto oficial de Coromoto, siendo la segunda aparición más importante en el sentido de que ella y Guadalupe son las únicas dos que han dejado un testimonio físico en la tierra de su presencia, de ese paso, de ese momento que ha quedado grabado allí. Y bueno, no la conocíamos, no la amábamos porque no la conocíamos. Definitivamente el ser humano ama en la medida que va a eso a mí me encanta. No amábamos a la Virgen porque no la conocíamos. Y yo te digo, Pablo, que yo era una de las que quizás no tenía esa percepción, a pesar de que siempre he sido católica, dentro de la iglesia, no tenía ese amor a la Virgen de Coromoto hasta que, que te escuché, hasta que una vez tuve el placer de escucharte y como Coromoto, la Virgen quiere algo para nosotros, para todos los venezolanos. Dijo, vamos a enviarnos, a enviarte a escuchar esta charla porque una semana después tuvimos el privilegio de celebrar en el movimiento al cual nosotros pertenecemos una actividad nacional y nosotros fuimos al templo de Guanare. Como anécdota, llegamos mi esposo y yo, no había casi nadie y nos permitieron acercarnos al camerino donde está la reliquia y como usted decía, era la perfecta, pero es la idea que ya no sea la perfecta desconocida, sino que sea la perfecta conocida y más por nosotros, el pueblo venezolano. Así. ¿Y cómo se da este proceso? Porque para llegar a quién es Coromoto realmente ocurren muchos eventos. Primero, se lleva una interpretación de Coromoto, que es la imagen tradicional que venimos venerando, la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, la interpretación que la Virgen de Coromoto es, vamos a llamarlo así, es confundida. Se cree en España que en Venezuela quien ha aparecido es la Virgen de los Reyes, que iconográficamente tiene un parecido extraordinario con la Virgen de Coromoto, con la interpretación que se hizo de la Sagrada Reliquia en aquel momento. Y pues la Virgen de los Reyes es prácticamente idéntico, pero hay algo muy curioso que a mí me llamó enormemente la atención en la Virgen de los Reyes. El traje del Niño Jesús de la Virgen de los Reyes es idéntico al traje del Niño Jesús en la reliquia de Coromoto, en la Sagrada Reliquia, no en la imagen, no en el icono, no en el icono, en la interpretación que se hizo de Coromoto. Y esto es verdaderamente sorprendente. ¿Y cuáles son aparte de la imagen del Niño Jesús, cuáles son los mayores parecidos entre esas dos imágenes? Primero, la Virgen de los Reyes tiene al niño puesto sobre las piernas, mostrando el mundo. Ella lo está mostrando al mundo. En Coromoto, la imagen de la interpretación, pues está de la misma manera. Hay algunas diferencias en el traje, pero la rigidez de la imagen de la Virgen es exactamente la misma. Una reina sentada en su trono. Había una sola fotografía hasta 1984 de Coromoto, que fue tomada en el 84, de la Sagrada Reliquia de Coromoto, donde cuando uno analiza la figura se da cuenta que la Virgen está como asustada. Lo que queda impreso inicialmente es el intento de agresión del indio Coromoto con la flecha cuando la quiere matar, ¿no? La hace responsable de toda aquella situación terrible que está viviendo. Eso es lo que queda impreso. Y la verdadera imagen de Coromoto
viene a mostrarse, ella se nos muestra, se devela, se quita el velo para mostrarse ante el mundo, es a partir del momento de la restauración, cuando descubrimos la maravillosa imagen de Nuestra Señora de Coromoto. Fíjense que cuando escuchamos hablar a Pablo, nosotros en todas estas descripciones nos estamos imaginando que estamos hablando de una imagen bastante grande. Sí. Está describiendo un cuadro que lo podemos tener presente acá. Pero resulta que la reliquia tiene el tamaño ¿De un pulgar? Un pulgar. Sí. No sé si podemos enfocar acá. El tamaño prácticamente de una huella. Y por eso Claro, por eso. nuestro hermano aquí es especialista en restauración de miniatura. Y es lo que Todo nos esto comentaba que él. cuenta con facilidad está en una imagen de una huella digital. Bueno, Que ahora, Causa inicialmente, sorpresa. para el momento de la restauración, las medidas exactas de Coromoto eran de 2.5 centímetros por 2 centímetros. Por 2 Un pulgar de centímetros. una persona. Ahora, con este último estudio verdaderamente técnico que se hizo, el tamaño real de Coromoto es 2.43 centímetros por 1.94, es aún más pequeño. Coromoto es una huella digital. Para mí, Coromoto es la huella de la alianza entre cielo y tierra. Y además que tiene el tamaño exacto de un sello real, no es cualquier sello, es un sello real. Coromoto es la portadora del mensaje de Dios, ¿no? Y está aquí en Venezuela, la más chiquita, la más imperceptible, la más humilde, y es la madre. Es la única aparición del mundo donde la Virgen viene ya del cielo coronada, ¿no? Coronada por la Santísima Trinidad con una corona de 3 penachos, ¿no? Un penacho puesto por Dios Padre, otro por Dios Hijo y otro por Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad se manifiesta en la imagen de la Virgen de Coromoto. Entre la nariz y los ojos, ahora van a ver cómo está la paloma, está el Espíritu Santo. Y de allí se traza un triángulo. Las manos de la Virgen de Coromoto son muy grandes desde el punto de vista anatómico en relación a su cara. ¿Por qué? Porque ella viene con las manos de Dios Padre y Dios Hijo. La Santísima Trinidad se manifiesta en la iconografía de Nuestra Señora de Coromoto. Pablo, yo tuve la oportunidad de visitar el templo de Aparecida, que es el templo, uno de los templos más grandes dedicado a la Virgen María. Pero se comenta que en el cabello de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto aparece el templo de Coromoto. Cuéntanos acerca de eso. Sí, eso es cierto. Bueno, ya en el año 2012 pudimos observar a través de unas fotografías que había como una estructura. Eso es en la parte izquierda del cabello de la Virgen. Y bueno, ahora con este último trabajo de investigación que arranca en el 2017 y que han sido, donde se ha tomado información muy pero muy clara y precisa, realmente se demostró que el actual templo, la actual basílica menor de Nuestra Señora de Coromoto aparece en el cabello de la parte izquierda de la Virgen. Del otro lado, ella tiene el cabello suelto, de este lado suelto completamente, lo que indica en la cultura indígena que es una mujer virgen, que no ha sido tocada por un hombre. Y del lado derecho tiene crinejas decoradas con plumas, o sea, la Virgen se viste, se aparece como las indias se arreglaban en ese momento. Pero en la parte interior del cabello, sin duda alguna, aparece el templo votivo de Coromoto, su casa. O sea que ya en 1652 la Virgen ya tenía esa información allí y por inspiración del Espíritu Santo lleva al arquitecto Galvani a hacer lo que hoy en día es el templo. En pocas palabras, ese templo es diseñado por la Virgen, es el regalo del Sagrado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Usted se para en el medio del templo y mira hacia arriba, va a ver 2 corazones, uno más pequeño y otro más grande. El corazón de María envolviendo al corazón de Jesús, que tiene un vitral bellísimo, es una cruz en el centro del corazón.
Esto realmente es impresionante y lo tenemos aquí en Venezuela. Realmente a veces hacemos inversiones tan grandes en ir a conocer a la Virgen en Guadalupe, en Fátima, en Lourdes, que es muy importante también, pero tenemos a Coromoto, la reina madre de todas las advocaciones, aquí al lado y muchos no la conocemos. Definitivamente tenemos que honrar que Nuestra Señora de Coromoto sea nuestro estandarte, porque la dejó Dios aquí para nosotros. Interesante. Todo lo que se traía, todo lo que se enfrentaba Pablo y un equipo muy grande en cuanto a la restauración de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. ¿Cuáles fueron esos grandes retos que se les presentan a ese equipo? ¿Cuáles son los retos también incluso personales que se le presentan a Pablo en esta restauración? Bueno, primero no conflicto, porque nunca hubo ningún conflicto, simplemente uno de los retos que nos planteamos era cómo podíamos blanquear para que se pudiera ver realmente el dibujo de la Virgen, qué técnica podíamos utilizar, qué métodos químicos que fueran lo menos abrasivos posibles podíamos utilizar para que se diera esta restauración y poder ver con claridad la imagen de la Virgen de Coromoto. Llevamos diferentes tipos de químicos para ver cuál era más idóneo y menos abrasivo, porque el estado de deterioro de la reliquia era casi un papel desintegrado lo que teníamos frente a los ojos. Era un reto difícil. Sin embargo, inicialmente decidimos hacer un tratamiento acuoso, pura agua, para ver si podíamos, con un nivel de temperatura adecuado, lograr que se desplazara un poco la mancha que había en la imagen y así poder percibir la imagen de la Virgen. ¿El agua era natural? Agua 100% natural, libre de cualquier ente contaminante, un agua procesada, pero simplemente agua. La Virgen sin químicos. Es la señora de las aguas, ella pide el bautismo, ella se purifica con pura agua y aquella mancha se desplaza radicalmente, sin utilizar procedimientos químicos, y es cuando podemos ver el rostro de la Virgen. La Virgen se sonrió en aquel momento, fue un momento emocional muy difícil, sobre todo José Luis tuvo una reacción emocional impactante frente a lo que estaba viendo, porque yo creo que allí en ese momento se unía la parte espiritual con lo que era cada uno, con lo que representaba la vida de cada uno yo creo que ese fue el momento de verdadera conciencia de quién estaba allí, porque realmente aquel trabajo se realizó en un ambiente que la palabra humana yo creo que ninguno podrá expresar nunca, podrá definir con palabras lo que ocurrió allí. Estábamos en otra dimensión definitivamente, había paz, había un ambiente puro, no hacía falta música de fondo, no hacía falta absolutamente nada. Cada quien estaba inmerso en lo suyo y así fue sucediendo todo. El domingo 16, cuando entregamos la Virgen, era necesario hacer un nuevo estuche para guardar la Virgen, donde tuviera unos márgenes de separación entre el vidrio y la imagen. Era necesario elaborar un vidrio cóncavo para que hubiera una cámara de aire permanente en la imagen y así no tuviera contacto directo con ninguno de los elementos que iban a haber allí en ese mínimo camerín. Y era necesario improvisar una caja de algodón libre de ácido para conservar la reliquia mientras se elaboraba el nuevo estuche para guardarla definitivamente. Ocurrió algo raro, haciendo una síntesis o una retrospectiva de lo que ocurrió aquel día. Yo creo que en el fondo estábamos como tristes. Yo me sentía muy triste, tenía ganas incluso de llorar. Era como que nos estábamos despidiendo
de alguien, de un momento que nunca más se iba a repetir en nuestras vidas. Yo interiormente estaba profundamente conmovido, estaba triste, me estaba despidiendo de alguien, estaba emocionado con lo que estaba haciendo, pero había una tristeza inmensa de saber que lo que allí vivimos no se iba a repetir nunca más. Yo estoy seguro que todo lo que ocurra en la sagrada imagen de Nuestra Señora de Coromoto ocurrirá por manos de Dios. Ocurrirá por mí. No creo que ninguna mano humana vuelva a tocar la imagen de la Virgen, porque el trabajo que hay por hacer es de Dios y lo harán ellos, definitivamente. Yo sí siento que en mi vida hubo un antes y después. No fue el cáncer lo que marcó un antes y después, porque si les soy sincero, yo nunca le paré a esa situación. Para mí no fue un conflicto si me moría o no me moría, pero sí hubo un antes y después de haber participado en esta gracia de Dios, porque de verdad que fue una bendición. ¿Y por qué marcó el antes y después? Porque entendí la maravilla que Dios nos había dejado, lo desagradecido que hemos sido todos nosotros en no entender, en no conocer esta obra de Dios impresa en ese ovalito tan pequeño, tan mínimo, en esa huella, en ese sello. Y pues yo siento la necesidad, y fue lo que hice inmediatamente que se restauró Coromoto. Empezar a dar pequeñas charlas familiares sobre lo que habíamos vivido. Y en esta medida, para el año 2012, a título personal, Nancy y yo le pedimos al obispo de Guanare, ya era Monseñor Trino Valera, actual obispo de Guanare y actual custodio de la Virgen de Coromoto, ya a manera de investigación, observar la imagen de la Virgen bajo miras de un espectroscopio. Allí pues pudimos ver una cantidad de cosas que no vimos en aquel momento de la restauración. Nosotros, quiero decirles, en el momento de la restauración no fuimos a investigar nada. Todo esto ocurrió por diosidencia, ¿no? Nosotros fuimos a restaurar un documento para el cual fuimos contratados. Un trabajo técnico. Un trabajo técnico, ¿no? Fíjate que eso es importante ahí, Pablo, y lo venías comentando, y nos ha surgido la curiosidad, ¿no? ¿En qué momento deja de ser ese trabajo técnico? Es decir, deja de ser Pablo el profesional, el artista que iba a restaurar un pedazo de papel, a convertirse en Pablo el creyente, ferviente, ese hombre que tiene una fe increíble en María como camino hacia Jesús. Bueno, sin duda alguna, sin María no llegamos a Jesús, definitivamente, de eso sí estoy convencido, es la madre, ¿no? Y nosotros los venezolanos, especialmente los maracuchos, que no le obedecemos a nadie, a la única que le bajamos la cabeza definitivamente es a la madre. Es a la madre, y es la única que a regañadientes dice se acabó y se va a hacer esto y punto, todo el mundo sale, pero eso es lo que se va a hacer. Yo creo que sí, en ese momento Pablo dejó de ser el profesional y tocó una fibra en mí que no sabía que existía, que estaba allí, y me conmovió profundamente. Y hoy en día, pues por eso es que tomé como decisión dar a conocer a la Virgen de Coromoto hasta en el último rincón que pueda, y le pido a Dios que ojalá me dé vida suficiente y que hasta el último momento que yo pueda estar aquí en la tierra yo hable de Coromoto, yo pueda seguir transmitiendo este amor inmenso que se ha generado, que ha crecido dentro de mí, porque yo me enamoré, definitivamente yo me enamoré de Coromoto. ¿Cuántas charlas? Caramba, son muchísimas charlas que he dado, no sé, podrían ser 1500, muchísimas charlas. Yo he recorrido toda Venezuela tratando de dar a conocer a la Virgen. En algunos sitios me han recibido con los brazos abiertos, en otros ni siquiera me han abierto la puerta, pero aquí estoy y voy a seguir en esto. Voy ahora que hay un conocimiento mucho más profundo después de esta investigación tan fuerte, tan precisa que se ha hecho a partir del
año 2017, donde Monseñor Trino Valera, que es el primer enamorado de la Virgen, nos apoya y nos ha ayudado y nos ha dado luz verde, bajo sus parámetros, por supuesto, para dar a conocer a la Virgen. Pues tenemos esa gran oportunidad en este momento. Yo creo que ya es el tiempo. Yo estoy convencido de que Coromoto será, Venezuela va a ser protagonista o escenario de una segunda manifestación de Canaán. De Canaán. Jesús por María. Los venezolanos estamos haciendo lo que la Virgen, lo que ella nos ha pedido. Hagan lo que Él les diga. Volver la mirada a Jesús. Es increíble ver cómo ya la gente entendió que esto no es de palos y piedras. Esto es de convicción, esto es de fe y es de creer realmente en que hay una mujer que está detrás de todo esto, intercediendo para que veamos esa luz que todos esperamos. Y hablando de esa convicción y de ese querer, comenzábamos al principio que ese equipo de restauradores, estaba Pablo, que venía de unas raíces católicas pero que no las practicaba, y estaba Nancy, que era totalmente atea, ¿no? Y tras en conversaciones pues decía que ella era muy como que renuente a creer muchas cosas. ¿Qué pasó? Sí, ¿Hubo una conversión realmente? Nancy era una mujer objetiva, si no veía pues no existía y punto pues. Ese era su lema y verdaderamente, bueno, como ella misma lo dice, ella quedó impactada con lo que vio y se dio cuenta que era real, que allá había algo sobrenatural, que no tiene explicación humana, que la ciencia, que todo lo que pudimos aprender se quedó en cero ante lo que pudimos experimentar y vivir allí. Yo sí digo que la Virgen se restauró sola, como se sigue restaurando sola, que ya es un hecho técnicamente, científicamente comprobable, que está a los ojos de todos los que hemos podido estar involucrados allí, de que la Virgen está cambiando. Está cambiando porque nosotros estamos cambiando, sencillamente, y María Santísima es respuesta de nuestras acciones, de ese cambio interior que todos estamos experimentando. A mí me encanta eso que usted dijo, señor Pablo, que vivieron esos momentos, ¿no? De serenidad, de paz, hubo conversión en esos hallazgos. Yo sé que cortos nos vamos a quedar porque hay mucha tela que cortar, ¿no? Pero ¿qué más ocurrió cuando ustedes estaban restaurando a la Virgen? Ya hablo de la mancha que se retiró. ¿Qué más? Para que hubiera ese proceso de conversión, para que hubiera ese proceso de creencia que ahora a usted lo anima a seguir enamorando, porque nos está enamorando de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué más ocurre allí? ¿Qué más nos puede contar en ese proceso de restauración? Bueno, primero, la Virgen estaba convertida prácticamente en un rompecabezas, ¿no? Llevar cada fragmento al sitio correcto no fue un trabajo fácil, realmente fue un trabajo difícil, y que lo aceptemos o no lo aceptemos, ella estaba detrás de todo esto ayudándonos, porque era un trabajo casi imposible para comenzar. Se trabajó en un ambiente, como les dije, que ninguno de nosotros podrá explicar con palabras nunca, porque ninguno tiene la palabra. Se trabajó, se vivieron momentos, situaciones que tampoco ninguno las podrá explicar, porque en aquel momento éramos uno solo, definitivamente éramos uno solo. Ella era quien dirigía, ella era quien hacía el trabajo. Para comenzar, un trabajo que técnicamente podía durar 4 o 5 semanas, hasta más, porque realmente esto era una caja de Pandora, que íbamos sabiendo según el trabajo, según el día a día, podíamos entender cuánto podíamos tardar o no. La Virgen técnicamente se restauró en 5 días. Esto es imposible humanamente que haya ocurrido, y ocurrió. Se terminó en 5 días y no tiene explicación ni para Nancy, ni para mí, ni para José Luis, ni para el padre Manuel, que estaba pendiente de todo este proceso. Pero estuvo, se entregó. Curiosamente, Monseñor Sotero, él, al momento de entregarnos la reliquia, una semana antes, nos dijo que si podíamos terminar eso en una semana, porque él tenía un retiro espiritual y él quería que la Virgen se lo entregáramos antes.
Y por supuesto, Nancy y yo nos miramos y quedamos locos. ¿Sí? ¿Qué habla él? Esto es imposible, ¿no? Y sin embargo así sucedió. El sábado siguiente, el domingo siguiente, en un acto muy sencillo, pero como son todas las cosas de la Virgen, sencillísima, se le entregó la reliquia a Monseñor Sotero y fue como él lo quiso, o sea, o como la Virgen lo Como quiso, la Virgen. pero lo cierto fue que insólito, pero estuvo en 5 días restaurada la imagen, porque el domingo fue para terminar, perdón, de preparar la cajita de algodón libre de ácido, donde iba a estar custodiada la Virgen allí, hasta tanto estuviera listo el nuevo relicario, donde iba a estar definitivamente. Pablo, no me puedes responder por los demás que participaron, pero una reliquia restaurada significa corazón restaurado para Pablo. Sí, definitivamente, por lo menos el mío, sí se restauró en ese proceso. Hubo muchos cambios que he sentido en la medida del transcurso de estos años, donde cada día ha tenido más y más y más sentido todo esto. Es nuestra restauración, es la restauración de Venezuela, es el cambio de lo que quería la Virgen, que hiciéramos lo que Él nos dice. Y bueno, en esto estamos, y yo creo que a estas alturas ya hay un nuevo estado de conciencia en el venezolano, hay una nueva espiritualidad, hay un enfoque distinto, hay fe, hay esperanza, y todos creemos, pues la gente está orando, la gente está entendiendo que esto no viene por orden humano, esto viene por orden divino, y quizás Papá Dios ha permitido que todo esto tan fuerte que hemos vivido a través de estos años sea para que procesáramos ese nuevo estado de conciencia y esa necesidad de buscarlo a Él como prioridad. Este proceso de restauración, como dijo usted, ha sido maravilloso porque ha habido procesos hermosos en lo que es el proceso de restauración. ¿Qué ocurre en el 2009? Bueno, en el 2009 obviamente se restaura la imagen de Coromoto, que estaba fragmentada, y pues preparamos un tisú japonés, un papel de algodón, donde allí se reubican todos los fragmentos de la imagen de la Virgen para unirlas y llevar la reliquia a lo que fue originalmente. ¿Qué ocurrió extraordinario en aquella restauración? Bueno, primero, ver ejecutado un trabajo que era insólito, estaba en un estado tan precario, estaba tan deteriorada, que realmente era una cajita de Pandora poderlo hacer. Y ver la imagen restaurada realmente fue un logro, quizás uno de los logros más importantes de nuestras vidas, ver cómo pudo restaurarse esa imagen. Pero lo realmente importante de aquella imagen es, primero, vimos que las tintas de la imagen, que componían el dibujo de la imagen, no penetraron de manera profunda el tejido del papel, del soporte. Que el dibujo fue hecho de un solo trazo, y que cada trazo, si ustedes ven la tinta china desde el punto de vista rasante, ven el relieve, el montículo de tinta que hay. Y si hay líneas cruzadas, una línea, van a ver 2 montículos de tinta y se va a ver más alto. Si lo ven desde el punto de vista aéreo, cuando hay líneas cruzadas, se ve más ensanchada el trazo, la unión, ¿sí? Y allí todo tiene la misma densidad, y cada trazo es mucho más fino que un cabello humano, un cabello finito humano. Esa fue una de las cosas realmente sorprendentes. Otra cosa, la tinta, cuando uno trabaja con tinta china, la tinta, cuando uno termina el trazo, queda brillante. En poco tiempo la tinta se degrada. Cuando la imagen fue retirada del tratamiento acuoso, donde se desplazó por completo aquella mancha que impedía ver el rostro de la Virgen, la tinta brillaba como si el dibujo hubiese sido hecho unas horas atrás.
Ahora, con esta última investigación que se está haciendo, donde hay equipos realmente idóneos para todo esto, podemos descubrir que el trazo de la tinta, los trazos del dibujo, son mucho más finos que la fibra de la celulosa del soporte que ya era lo suficientemente. Que ya eso es impresionante como puede suceder, ¿no? Claro, que imagínate, o sea, vamos por el tamaño. Otra de las cosas, lo que nos lleva al uso de un microscopio electrónico para observar la imagen de la Virgen es el hecho de las tintas. Es la tinta realmente lo que nos lleva a investigar, a ahondar más en la reliquia, y es cuando, tratando de ver las tintas, podemos ubicar el ojo izquierdo de la Virgen, que fue para mí, eso fue el cambio total. Allí sí que de verdad se marcó un antes y un después, porque yo vi un ojo vivo, un ojo marrón claro, color ámbar, con discretísimas rayitas verdes, un ojo brillante. Yo no vi un dibujo en ningún momento, yo vi un ojo vivo que me estaba mirando. Dios mío. Y fue exactamente ese impacto que tuvo Nancy Jiménez. Ella vio un ojo vivo, y ella vio exactamente lo que vi yo, pues. Y bueno, ninguno de los dos está loco, ¿no? Así es. Pablo, y posterior a eso, ¿han ocurrido algunos otros elementos de pronto que fueran interesantes para contar en años siguientes? Bueno, yo por supuesto hubo muchas fotos que se tomaron, que tomamos. Esas fotos se investigaron, eran simples fotos, y nos dimos cuenta que había más información allí contenida. Para el año 2012 ya había fallecido Monseñor Sotero Valero, estaba entonces Monseñor Trino Valera, que es el actual obispo de Guanar y custodio de la Virgen de Coromoto. Le escribimos una carta a título personal, Nancy y yo, donde él permitió para el año 2012, recuerdo que aquello se hizo justo el 10 de marzo del año 2012, ya esta vez a manera de investigación, bajo las miras de un microscopio electrónico, se pudo observar nuevamente la sagrada imagen de la Virgen de Coromoto, y pudimos ver que el ojo derecho era como un mapa que se puede realmente comparar con el mapa de Venezuela, y otros elementos que se vieron en aquel momento. Monseñor Trino Valera pues vio aquello, no tuvo mayor trascendencia aquel momento, y es para el año 2017 cuando ya en forma y a manera ya de investigación científica se empieza a reestudiar la imagen de la Virgen de Coromoto, y los hallazgos para este momento han sido increíbles. Realmente esto es sorprendente, de que verdaderamente allí hay vida celestial. No cabe la menor duda de que todas las personas que hemos estado involucradas en esto, especialmente el obispo, que yo creo que es la persona más emocionada con todo lo que está pasando. Monseñor Trino de verdad que está enamorado y apasionado por Coromoto, y pues han habido cambios contundentes. La imagen de Coromoto está cambiando sola, porque no ha habido intervención humana. Está bien claro decir que desde el año 2009, cuando se restauró la imagen de la Virgen, no ha habido ningún trabajo de restauración, no se le ha quitado ni se le ha puesto absolutamente nada a la Virgen. La Virgen está tal cual, y aún así ha experimentado cambios contundentes en la imagen. Ha cambiado de coloración, se han encontrado elementos interesantes, por lo menos las escarchas, que son muy recientes. Vale la pena decir que la manifestación de escarcha, la primera vez que se da en Venezuela, y es allí en el sitio de las almas consagradas, donde ha aparecido varias veces la Virgen Santísima. Y se consiguieron escarchas doradas, escarchas azules y escarchas transparentes en la sagrada imagen. También se encontraron estas escarchas en los hisopos que Nancy y yo utilizamos inicialmente para hacer la limpieza mecánica, la limpieza superficial de la reliquia de Coromoto. Wow.
¿Qué cambio? Usted ha dicho que se ha restaurado y está hablando de los ya. Pero ¿qué más cambio ha impactado yo sé que son muchos, pero al Pablo del 2009 hasta actualmente el 2017 Bueno, que sigue en su recientemente se encontró en la imagen de la Virgen, en la reliquia, una gota de un líquido resinoso de tono rojizo que está en este momento en estudio. La gota es lo suficientemente grande y pesada como para rodar y salirse de la reliquia, y la gota no se sale de la reliquia, como si no hubiera gravedad dentro de la imagen. Eso para nosotros es verdaderamente sorprendente. El cambio de coloración es también sorprendente como se ha dado, y una cantidad de elementos que están en estudio en este momento que han ido apareciendo en la imagen. Es increíble porque y es muy difícil de no de evaluar. El proceso es difícil porque usted toma una fotografía en un área determinada de la Virgen y tiene una información, y va luego y vuelve a tomar una foto en el mismo sitio y hay otra información. Entonces, gracias a Dios, ya en este tiempo todo está quedando registrado y es comprobable todos esos cambios enormes que se están dando en la imagen. La Virgen está hablando definitivamente a través de ese pequeño, de ese detalle de amor que deja para todos nosotros, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero nos gustaría, ya vimos todas las cosas maravillosas que se han encontrado en la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto, pero todo eso significa un mensaje para Pablo, un mensaje para todas las personas. Pablo, el que recibe también, al igual que todos los venezolanos, todas las tribulaciones que tenemos en estos momentos. ¿Cómo pone Pablo eso en las manos del Papá Dios? ¿Se deja guiar? Sí, yo definitivamente creo, confío y espero. Yo creo en la providencia divina. Yo tomé una decisión y es llevar este mensaje, y en eso estoy. Obviamente esto requiere un tiempo, también requiere una preparación y hasta una disciplina para hacerlo. Yo creo que la Virgen esperó 368 años para remanifestarse. Yo estoy absolutamente seguro que estos son los tiempos, que tenemos que confiar y esperar. No estamos solos. Coromoto, o Papá Dios, permitió que la Virgen de Coromoto se quedara aquí en Venezuela para todos nosotros y vino a salvarnos. Vino a pegarnos un templón de oreja para que reaccionáramos y entendiéramos y cambiáramos sobre todo. Y tengamos fe. Yo siento que ella realmente se manifiesta. Es increíble en estos días el deseo de enaltecer la imagen de Nuestra Señora de Coromoto, los grupos de oración, en las iglesias han hecho monumentos, una cantidad de eventos que se han dado para la Virgen de Coromoto que no se habían visto, porque Coromoto, tristemente, después de su coronación en 1952, se convirtió en la gran desconocida, ¿no? Tristemente era de quien menos se hablaba, de la Virgen de Coromoto, y no solamente se redescubre, se remanifiesta a partir de la restauración, sino que muestra la verdadera imagen, aquella imagen de la Virgen cercana, afectiva, amorosa, la madre. ¿Cómo es la madre? No es la imagen, no es la reina, la imagen rígida. Sin embargo, en la sencillez que se muestra en la reliquia, en el bohío del indio Coromoto, se muestra como la reina, con su corona de 3 penachos, la única que viene coronada del cielo, ¿no? Y que luego es coronada como la reina y patrona de Venezuela en 1952 bajo el papado de Pío XII, y luego Juan Pablo II también la corona, la única en recibir la triple corona, la única en ser festejada 3 veces al año. Así es. Bueno,
grandes y gratos momentos acá al lado de Pablo Enrique González, parte del equipo de restauración de Nuestra Señora, de la reliquia de Nuestra Señora de Coromoto. Una conversación bastante amena, muchísimas gracias, Gracias. Pablo. Se nos hizo corto. Se nos hizo corto el tiempo. Ahora es que queda, ¿eh? Y ahora Y hay que queda. muchísimo por conversar, así que cuidado y no tenemos una próxima conversación también con Pablo y gran parte también del Dale. equipo. Yo Pablo, mensaje final para toda la audiencia, para todas esas personas que vieron esta entrevista, un mensaje para todos los venezolanos y toda la audiencia en el mundo que nos ve. Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Amén. Amén.